Buenas tardes, chicos. Mira, vamos a ir resolviendo el examen de biología que ha caído este año en selectividad, ¿vale? Muchas de las preguntas que hemos hablado durante el intensivo podéis observar que han caído, las que hemos dicho, tanto la teoría como dos o tres razones y tres imágenes eran muy asequibles y tenéis el examen más que hecho, ¿vale? Pero vamos a ir resolviendo poco a poco cómo orientar el examen. Vamos a ir por partes. La primera. La pregunta del bloque uno regalada, obviamente, defina lípido. Aquí tiene una definición orientativa. Biomolécula orgánica, que es un grupo de sustancia insoluble, también vale macromolécula orgánica, en agua, pero solubles en solventes orgánicos y conocidos como grasas. Tipo de molécula en común, ácido graso, y indicaría que hay saturado e insaturado, porque no sabemos cómo es el criterio. Si te dos tipos de lípidos saponificables y dos insaponificables, pues he puesto los tres que hay en cada uno, ¿vale? Y ahora, respecto a la función, es 0,2 cada uno que digáis, ¿vale? Yo diría el fosfolípido, que forma parte de mi capa lipídica, le confiere flexibilidad, mantiene su integridad, le permite ayudar en el transporte de sustancias, etcétera. Colesterol, fluidez a la membrana, como terpeno, precursor de vitamina en procesos metabólicos, es energético o de reserva también. Y ácido glicérido, sobre todo reserva energética, y participa en la saponificación. ¿De acuerdo? Yo, de las cinco preguntas teóricas, esta es una que hubiese elegido del tirón, ¿vale? Ahora pasamos a la siguiente. Como os dije, los orgánulos que más repiten son núcleo con nucleoro, Golgi, retículo, mitocondria corpóreo y ribosoma. Acá hay uno de ellos, ¿vale? También os dije los menos improbables durante el intensivo, pero mira, este encima hemos hecho en clase un par de preguntas y la podemos responder. Describíamos la estructura y los diferentes tipos de ribosomas que existen en eucariotas, ¿vale? Por decir los dos tipos que hay y sus subunidades, ya lleváis 0,4, ¿vale? He puesto un poco en la pregunta en la localización porque más tarde leí el la de que te la preguntaba, ¿vale? Diríamos el 80 y el 70, cada uno con sus subunidades. Y después yo haría un dibujo para complementar, porque no sabemos si en el criterio pone que se premiará haber hecho un dibujo. Y explicaré brevemente los tres sitios que tiene el ribosoma en su estructura, el A, el P y el E. Al anclaje de la RNA transferente, P de cuando hacen el enlace peptídico, los aminoácidos y E de salida o expulsión. Explicando un poquito cómo se va haciendo brevemente la traducción. Indica la conversión química, como que no lo hemos dicho veces en clase, ARN ribosómico y proteína. Función, síntesis de proteína y participa en la traducción, ¿vale? He puesto las dos por si acaso. Localizaciones, pues diría que todos están en el retículo plasmático rugoso, alrededor del núcleo, citoplasma y ahora mitocondrio y cloroplasto indicaría que estos dos últimos con 70S. Se da por hecho que los demás son 80S. Y en procreta que tenemos es 70S. Luego, os dije sobre metabolismo, que caería una pregunta seguramente. A los que obviabais este bloque, os comenté llevar por lo menos fermentación y un poco fotosíntesis, que es lo que iban tiempo sin preguntar. Pues mira, ha caído. Define fermentación, proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno, anaeróbico, y cuyo producto final es un compuesto orgánico y se dice en el citoplasma. De esa forma, hemos contestado ya la primera pregunta. Dos tipos de fermentación, alcohólica y láctica. Si queréis decir que la alcohólica da alcohol y etanol y CO2 y la láctica da lactato, es bienvenido. Y ahora, cuando te dicen la siguiente, indique en cada caso un tipo de célula u organismo que lo realiza, aquí hay que ir cubriéndose las espaldas, porque no sabemos si nos está preguntando que hagamos referencia a la célula y un ejemplo, o uno de los dos. Por si acaso pondremos el primero en eucariota como hongos levadura y el segundo en procariota como bacterias. Y explicar la diferencia entre la rentabilidad de ambas. Es muy asequible la respuesta. Fermentación muy baja de 2 ATP por molécula de glucosa y no usa sectores de electrones, y el otro sí usa sectores de electrones, bombea protones y son de 37,38 ATP. Yo, de hecho, el examen lo hubiese hecho con estas tres preguntas o incluso con la quinta pregunta. Porque biotecnología, hablamos mucho de que podía caer el CRISPR-Cas9, que habían dado mucho calor durante las ponencias respecto a esa pregunta, y al final, pues bueno, una pregunta de concepto del tema de biotecnología. ¿Qué es genética? Manipulación o modificación de los genes de un organismo, eliminando o insertando material genético en el genoma por tecnología. Bioremediación.
es el uso de procesos biotecnológicos con microorganismos, hongos, plantas u otras enzimas derivadas de ellos para evitar contaminantes en la zona o recuperar un ecosistema. Y si te doy ejemplos de aplicaciones no fermentativas, mientras no digáis queso, yogur, vino, pan, cerveza, sidra, cualquier proceso, incluso os da una pista antes con ingeniería genética y bioremediación, ¿vale? Y la última, tenemos que hablar de 5 componentes, células o moléculas del sistema inmunitario. Había puesto unas cuantas células, macrófagos, natural killer, lípidos leucocitos, y como moléculas, anticuerpo, antígeno, perforina, interleucina. Y el bloque B, la pregunta B que diga, indique una función de cada uno de ellos. Aquí no tenéis que rayar, uy, mucha puntuación. No, es que es 0,3 cada uno que expliques de los anteriores que tú has citado. ¿Vale? Es 0,3 por 5, 1,5, ¿vale? Entonces podemos explicar en 2 líneas cada función y no entramos más en detalle. Yo, por ejemplo, aquí os he puesto macrófago, anticuerpos, linfocitos T-B y natural killer, que son las más comunes con la función que hacen, ¿vale? ¿De acuerdo? El anticuerpo, con que digáis que lo que es neutralizar el patógeno y defender o marcar al patógeno para hacer la oxonización o la fagocitosis, va de sobra, ¿vale? Ahí tenéis varias funciones en concreto, ¿vale?